Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Virginia Baller, comunicadora y terapeuta en biodecodificación, y esto es Chispas de Vida, un espacio para hablar de forma clara sobre autoconocimiento, autosanación y las herramientas que pueden ayudarnos en nuestro día a día a alcanzar un mayor bienestar y también en la tarea a largo plazo que significa trabajar en nuestros conflictos emocionales y existenciales. Y hoy les quiero hablar puntualmente de una herramienta que es con la que trabajo como terapeuta en biodecodificación. Justamente de esto hablaremos. ¿Qué es la biodecodificación? Pero nos vamos a meter más profundo en aquellos temas que se pueden tratar con biodecodificación, ya que me vienen preguntando mucho sobre este tema. Podría simplificar explicándote que la biodecodificación es una herramienta con la cual encontramos el origen emocional de las enfermedades y síntomas. Pero hoy en este video quiero ir un poco más allá, porque no solamente es una herramienta para encontrar el origen emocional de esa enfermedad, sino que cuando encontramos, hacemos consciente ese conflicto emocional que en este momento se está manifestando en nuestro cuerpo físico, también podemos resolver otras áreas de nuestra vida que han estado bloqueadas, obstaculizadas. Porque claro, además está decir que este síntoma nos está hablando de algo mucho más profundo, de un conflicto mucho más profundo. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos sobre ese síntoma físico, sobre esa enfermedad y logramos resolver, encontrar el origen, ese momento puntual, ese acontecimiento puntual que programó en nosotros esto que hoy estamos viendo en nuestra vida, en nuestro cuerpo? Pasa que muchas veces estamos resolviendo otros aspectos que ni siquiera relacionábamos con este síntoma físico, con esta enfermedad. Y sobre esto es sobre lo que te quiero hablar hoy. Cuando resolvemos un conflicto emocional, el que está detrás de ese síntoma que mencionábamos, esto puede cambiar aspectos de nuestra personalidad y nuestro relacionamiento con el mundo. ¿Y por qué es tan importante que puedas entender esto, que te lo pueda explicar en este video? Bueno, con algunos ejemplos que te voy a estar dando de algunos casos puntuales, esto te va a quedar mucho más claro, pero es importante para entender que cuando se recurre a una consulta de biodecodificación, no solamente el objetivo es el de aliviar ese síntoma o sanar la enfermedad, es decir, que venga de afuera hacia adentro, que encontremos esa solución a aquello que nos aqueja, ese malestar físico, esa enfermedad, sino que también nos está abriendo una puerta a comprender mucho más de lo que está pasando a nivel inconsciente, a tomar conciencia precisamente de cómo percibimos el mundo, de cuáles son nuestros bloqueos emocionales y cómo esto en otras áreas que ni siquiera habíamos reparado en ello nos han venido afectando. Decir a esta altura que el cuerpo manifiesta lo que está en nuestro inconsciente es prácticamente llover sobre mojado. Lo hemos dicho muchísimas veces, lo hemos dicho en este espacio y seguramente ustedes lo han escuchado muchísimas veces en otros lados. Por eso que quiero explicar un poquitito más de qué va esto, de que el cuerpo manifiesta aquello que está en nuestro inconsciente. Bueno, en un determinado momento de nuestra vida, algún suceso puntual nos marcó, en biodecodificación nos programó a que tengamos una reacción, una respuesta a ese peligro que estamos percibiendo. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación
que nos está recordando de algún modo, que le está recordando a nuestro inconsciente una situación de peligro, nuestro cuerpo tiene una respuesta biológica a esto. Un caso muy comprensible o bastante claro es el de las alergias, por ejemplo. Tengamos en cuenta que el lenguaje del inconsciente no diferencia entre lo que es real, virtual, imaginario o simbólico. Entonces muchas veces hay simbologías que, por ejemplo, las alergias, es muy común la alergia, por ejemplo, que aparece en primavera, la alergia al polen, las flores, y puede venir. Nuestro inconsciente puede estar teniendo una reacción por el lado simbólico, que simboliza para nosotros la primavera, o que simboliza en general en el inconsciente colectivo la primavera, habla del amor. Bueno, ¿qué pasa allí? ¿Por qué nuestro cuerpo está reaccionando a esa simbología? Puede también tratarse de un recuerdo, de estar asociando una imagen, la imagen de las flores, por ejemplo, o los aromas, con una situación puntual vivida que fue traumática y por lo tanto experimentamos esa reacción en nuestro cuerpo que nos está poniendo en alerta de que estamos en peligro. Pero esto es solo uno de los casos, una de las maneras que tiene nuestro cuerpo de expresarse ante situaciones en las que el inconsciente entiende que puede estar en peligro, por ejemplo, su supervivencia. Pero quiero volver a esto de que el síntoma no solamente nos está mostrando ese conflicto puntual que no estamos conscientes de que está allí, una situación que pudo haber sido traumática y que volvemos a estar allí, a reconocerla y a liberarla, sino que también esto es una puerta para observar diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestros comportamientos y entender mucho de lo que somos, de nuestra personalidad, más que lo que somos en esencia, de nuestra personalidad, de cómo nos comportamos, de cómo actuamos y las situaciones también que atraemos a nuestra vida, el tipo de relaciones, la forma en que interactuamos, el tipo de situaciones en aspectos materiales. Bueno, todo esto puede estar ligado a estos conflictos de raíz que cuando logramos observarlos podemos por allí liberar también otros obstáculos que se nos han venido presentando recurrentemente en nuestra vida. Y para esto, como les decía antes, he traído algunos ejemplos para simplificar esto que les estoy explicando y que no quede allí como algo confuso. Casos que atendí en consulta de biodecodificación para aclararles un poco de qué va todo esto. Hace algún tiempo vino una consultante que tenía bajo peso, no podía subir de peso. Ella se sentía muy flaquita, que esto además le afectaba en su autoestima, en su relacionamiento, pero ella, sentía que quería resolver esta incapacidad de subir de peso. Por allí revisamos lo básico, que es lo que pasa cuando tenemos bajo peso. Hay una invisibilidad, hay una necesidad de desaparecer, de hacerse invisible, de que no nos perciban. Trabajamos en esto. Encontramos con esta consultante cuál fue el origen, la raíz de esa sensación de necesidad de desaparecer, de no ser vista, de no estar. Pudimos encontrar esa raíz, ese acontecimiento puntual, el momento en que esto se programó en ella, un evento puntual en su infancia que, programó esta creencia
de que mejor que no me vean, mejor que yo desaparezca, que no esté acá, porque si me ven puedo estar en peligro. Bueno, algo que en la charla previa que tuvimos con la consultante, porque siempre hablamos, hacemos una ficha, hablamos sobre diferentes aspectos de la vida del consultante, ella nos contaba que tenía algunas dificultades para relacionarse, y esto lo vinculaba precisamente al hecho de su aspecto físico, que era con lo que ella encontraba esa incomodidad. Sin embargo, cuando fuimos más allá y cuando pudimos encontrar esa raíz, con el tiempo esta persona comenzó a encontrar personas que la vieran. Hasta ese momento no había pasado. Ya dejó de ser invisible, dejó de pasar desapercibida para poder mejorar en las relaciones y tener quienes la vieran. Y cuando hablamos de ver, hablamos en todos los aspectos, ¿no? Pusieran la atención en ella. Por lo tanto, buscando desde un síntoma físico que se pueda haber resuelto o no en parte, esto le puede haber llevado a una mayor aceptación también de una característica física que en realidad no era eso lo que le estaba incomodando, sino que internamente había una incomodidad con lo que estaba oculto detrás de ese rasgo físico que ella sentía como un obstáculo. Pudo resolver lo que estaba detrás y las consecuencias fueron precisamente poder relacionarse de otra manera, desde un lugar de sentirse vista, apreciada. Este es uno de los ejemplos de cómo cuando resolvemos el síntoma físico estamos resolviendo un conflicto emocional, y eso se ve encadenado a un montón de otras áreas de nuestra vida o a otras situaciones que nosotros por ahí ni siquiera conscientemente lo estábamos relacionando. Otro ejemplo, una consultante vino con un caso de sinusitis recurrente. Bueno, había determinado clima que siempre le traía como consecuencia este síntoma físico. Bueno, cuando fuimos a explorar en la emoción que le generaba precisamente el tener este síntoma, esta enfermedad, se encontró con que lo que le generaba era mucho asco. Cuando hay esta emoción, por lo general se trata de casos de abuso. De hecho, encontramos que había habido una situación que ni siquiera ella la había tomado como abuso en el momento en que sucedió, porque el abuso es bastante subjetivo. No es siempre lo que desde afuera podemos ver como abuso sí o abuso no, sino lo que una persona siente ante determinadas situaciones como abusivas. Bueno, este era el caso de la consultante. En ese momento tomó conciencia de que aquella situación había sido una situación de abuso en su infancia, casi adolescencia. Luego de que trabajamos con esto para liberar esos sentimientos, ese programa que había marcado en ella ese trauma, también pudo tomar conciencia, pudo ver algo que hasta ese momento no había visto, y era que su pareja actual, con la que estaba teniendo algunos problemas de relacionamiento, tenía una característica en común con el abusador. Y esto también es un punto a prestar atención, porque cuando hay estos casos en que ha habido abusos u otro tipo de situaciones, a veces están estas pistas que tienen alguna similitud física, alguna característica que en la persona con la que estamos teniendo en la actualidad una relación que por ahí nos está mostrando precisamente esto, un perfil de abusador, y que nos está espejando a nosotros una persona que permite
el abuso puede llegar a tener estas características en común, parecerse incluso. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió en esta consulta. Pudimos observar esa característica en común entre el abusador y la actual pareja, con quien también en algún aspecto había una relación un poco abusiva, o había habido y estaba en ese momento no pudiendo tomar una decisión con respecto a esa pareja, a ese matrimonio. Con el paso del tiempo, esta consultante me cuenta, que me gusta muchísimo cuando hay devoluciones, porque a mí lo que me permite es poder luego transmitirlo también, contarles a ustedes y también comprender un poco más esto de la biodecodificación y sorprenderme cada día más también con sus resultados, con lo que sucede cuando se trabaja con esta herramienta. Bueno, esta persona se comunicó y bueno, me dijo que exponiéndose a condiciones en las que en otro momento habría tenido esta enfermedad, bueno, sinusitis, habrían aparecido esos síntomas, no los tuvo. O sea que podríamos hablar de que hay una liberación de esa enfermedad. Pero también, y aquí está mi mayor sorpresa con respecto a este caso, me cuenta también que se había separado de su pareja y que lo había hecho sin culpa, de una forma muy fluida, muy en armonía, que estaba haciendo su proceso de duelo, por supuesto, pero que había podido dar este paso, que la otra parte lo había comprendido bien, es decir, algo que era una decisión que le estaba costando tomar, que era un área de su vida que, si bien lo que le estaba mostrando era que estaba por momentos en una situación de abuso, pudo resolverse al trabajar la raíz de un síntoma físico que le estaba mostrando este conflicto emocional, que al poder hacerlo consciente empieza a acomodar las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque los que cambiamos somos nosotros, empezamos a sentirnos de otra manera, empezamos a empoderarnos de algún modo y podemos dar esos pasos que de otra forma nos era muy difícil poder darlos, poder avanzar y poder tomar decisiones importantes. Y esto nos pasa a todos, repetimos patrones hasta que los logramos hacer conscientes. A través de estas herramientas podemos hacerlos conscientes y vamos cambiando. Esto no es de un día para el otro y no es una consulta y se resolvieron todos mis problemas. Lo que sí les puedo asegurar es que cuando se tiene una consulta, cuando se va a trabajar sobre algo puntual, siempre lo que vamos a revelar o lo que se va a encontrar detrás de eso nos puede llegar a sorprender, que puede ir mucho más allá del hecho de que se resuelva ese síntoma físico, sino que empiezan a desencadenarse situaciones y nosotros nos sentimos diferentes y podemos también manifestar cosas diferentes en nuestra vida. Y muchas veces pasa que trabajamos, por ejemplo, con el árbol genealógico y vamos a encontrar que hay conductas o un mayor acercamiento, por ejemplo, con la familia, o que hay un cambio en las conductas o en la mirada o en lo que sucede en la dinámica, en estas relaciones. Así que bueno, es abrirse a tomar conciencia, como les digo, es una apertura de conciencia, es empezar un recorrido donde nos vamos a ir dando cuenta, además cuando empezamos a sanar, que queremos seguir sanando cosas, que queremos seguir resolviendo cuestiones de nuestra vida.
Por supuesto que todos los que quieran tener una consulta personalizada de biodecodificación, acá abajo tienen la forma de comunicarse conmigo, podemos agendar una consulta, puede ser tanto presencial como online, así que bueno, todas las facilidades para que ustedes puedan abrirse este camino y si ya lo han hecho para continuar trabajando en ustedes. Pero también quería dejarles algunos tips de autosanación, ya que bueno, muy prontito se van a venir novedades, pero vamos a estar ampliando esto de la autosanación, porque sí hay formas en que podamos trabajar en nosotros mismos, que podamos ir sanando y encontrando estos conflictos emocionales que nos obstruyen en nuestra vida. Así que bueno, acá van algunos tips y a modo de adelanto de lo que vamos a tener en muy poquito tiempo, que ya les voy a estar contando en detalle. Una cosa que desde ya podés hacer cuando tengas algún síntoma físico recurrente, cuando aparezca un síntoma físico de la nada, es hacerte ciertas preguntas acerca de lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, bueno, hay algunas partes de nuestro cuerpo donde es bastante más fácil poder detectar por dónde puede venir relacionado o a qué tipo de emoción. Más allá de eso, hacernos las preguntas de cómo me estoy sintiendo, cómo me estaba sintiendo y qué pasó en el momento en que apareció este síntoma, qué pasó en mi vida, qué situación, qué vivencia, qué emoción estaba experimentando cuando comenzó este síntoma. Cuando detectes cuál era la emoción, qué era lo que te estaba pasando en el momento en que aparece este síntoma, ahí te podés empezar a preguntar cuándo sentiste esta emoción anteriormente, qué pasó en algún momento. Por ahí aparece algo que pueda llegar a ser revelador. Este es un poco el recorrido que hacemos en consulta y que bueno, lo hacemos por supuesto guiado, orientado. Presta especial atención a los patrones de repetición en tu vida. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque es importante que lo vayas registrando, porque también si querés hacer una consulta, tanto para si vos haces tu camino de autosanación, como si querés hacer una consulta, está bueno que lo tengas registrado, que te des cuenta que por ahí hay algún patrón que se viene repitiendo en tu vida. Bueno, y estaría bueno también, otro tip, que lleves un diario, ¿no? Con estos síntomas, estos patrones de repetición, situaciones que se repiten en tu vida, la emoción que se repite también, qué es lo que hay detrás, cómo te sentís ante eso. Todo esto irlo registrando, porque esto te va a servir también en tu autosanación, pero también si un día venís a una consulta de biodecodificación allana muchísimo el camino. Vos ya sabés hacia dónde, ya venís haciendo un trabajo interno y de conciencia, de ver más allá lo que te está sucediendo que desde un lugar de víctima de esa situación. Esto que me está pasando, tengo tal enfermedad o me siento, poder empoderarse y saber que es una respuesta biológica de nuestro cuerpo a algo que podemos enfrentar y podemos hacer consciente desde el punto de vista emocional. Eso además nos empodera muchísimo y nos saca un poco de ese lugar de vulnerabilidad. Y por supuesto que está bien darse lugar también a sentirse mal, a la vulnerabilidad que nos pueda despertar el hecho de no estar en las condiciones físicas óptimas o las deseables. No estamos hablando de eso, pero sí que sentir que yo puedo trabajar en mí mismo y puedo resolver y puedo conocer qué hay detrás de esto que me está sucediendo y empezar a ver la enfermedad como un aliado para conocerme más, nos está quitando de esa posición pasiva y victimizante y nos está dando muchísimo poder. Y esto es importantísimo para nuestro
camino de autoconocimiento y de autosanación. Así que bueno, como conclusión de lo que hemos venido hablando en este video, quiero que te quedes con esta información. La biodecodificación nos muestra cómo nuestro cuerpo nos está enviando mensajes y detrás de esos mensajes hay muchísimo para autoconocernos y para sanarnos y para sanar diferentes aspectos de nuestra vida. Así que esto que decía recién, la enfermedad del síntoma como aliado para este autoconocimiento y esta autosanación es cambiarse de posición y es verlo, es mirarlo a la cara, mirar a la cara nuestros conflictos emocionales, y esto ya transforma de manera increíble nuestra vida y diferentes aspectos de ella. Así que bueno, desde ahora tienen esa tarea, esos deberes, comenzar a reflexionar acerca de esos síntomas que están teniendo, cuándo aparecen, cuándo aparecieron, qué pasó en su vida, qué fue lo que pueda haber motivado el hecho de que aparezcan, qué emociones hay detrás de eso, y por supuesto que estoy a disposición para consultas personalizadas. En este momento que estoy terminando el video, me vienen muchos ejemplos más de los que mencioné en este video, pero se nos va a hacer larguísimo, pero seguramente va a haber otros de este tipo para que ustedes puedan comprender en profundidad ¿qué es lo que hace la biodecodificación? No estamos hablando de una herramienta que nos sirva únicamente para aliviar el síntoma, sino para tomar conciencia y poder ver nuestros conflictos emocionales, liberarlos e ir cambiando toda nuestra realidad, toda nuestra vida. Bueno, y aquí en el final agradecerte, invitarte que te suscribas si todavía no lo hiciste, y también, bueno, que me cuentes en los comentarios tus experiencias, si has tenido experiencia con biodecodificación, qué cambios has visto en vos, en tu vida, en tu avance, luego de tener una consulta de biodecodificación. Y también me gustaría que me dejaran allí en comentarios si les interesaría poder profundizar en los conocimientos de autosanación para poder explorar ustedes mismos en aquello que les está sucediendo con herramientas de biodecodificación. Cuéntenme en comentarios que los leo. Hasta aquí llegamos. Síganme en redes sociales también, por allí les dejo toda la información en la descripción. Abrazo tu ser, chispa querida, que pronto nos reencontremos en el recuerdo de ese fuego que somos y podamos iluminar con más fuerza.